Poca presentación requiere Julio Hernández. Él es autor de la columna Astillero. No se oye. ¿Se oye? Escucha. Alfonso, no boicotees. Sí, ¿de qué se trata? ¿Va? Sí, se oye. ¿Ese se oye? ¿Ese sí? Sí, se oye. ¿Se oye bien? Ok. Bueno, decía yo que poca presentación requiere Julio Hernández, autor de la columna Astillero, que solemos leer o por gusto o por masoquismo todas las jornadas. Y director de la jornada San Luis. Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí y secretario adjunto de programas especiales del CEN del PRI con Colosio como titular. Dirigió el colosista Movimiento por el Cambio Democrático y escribió Las horas contadas del PRI. Julio. Muchas gracias. Bueno, pues me tocan varias desventajas. Una, ser el último ya con el tiempo encima. La segunda, defender un poco parcialmente la insensatez o la estupidez que Héctor ha comentado respecto a lo que algunos nosotros pensamos como el entorno, las causas, las intrigas y las tramas que crearon las condiciones para un asesinato político que solo podía haber sido concebido, ejecutado y mantenido en la impunidad mediante los artificios que solo tenían un destinatario en esa pirámide del poder, que era el entonces presidente de la República. Pero a mí lo que me interesa esencialmente es plantear mi propio testimonio de una de las caras de ese poliedro político que fue Luis Donaldo. Efectivamente, como decía Colosio Riojas, un hombre con una personalidad multifacética y compleja, alguien a quien se le puede rendir un homenaje circunstancial o superficial mediante el simple recuerdo, la anécdota, el detalle, la circunstancia personal. Pero para mí lo esencial es plantear que a Luis Donaldo Colosio se le ha pretendido escamotear a lo largo de 20 años su condición de un político con convicción, un político que tenía raigambre regional, que sabía lo que es venir de abajo y conocer la actividad desde un pueblo pequeño como fue Magdalena de Quino, como es Magdalena de Quino, y lo que es además ir construyendo una carrera con esa mezcolanza de alianzas y de circunstancias en las que convergían en torno a Luis Donaldo tanto la clase política más tradicional, con los operadores más criticables desde posiciones presuntamente puristas, hasta ese entorno en el cual él, por convicción, por origen, por raíz, tenía convicciones de cambio dentro del país y las impulsó dentro del propio partido que llegó a presidir. No como un accidente, no como una moda, no como una ocurrencia, sino como una convicción personal. Después de la tragedia de Lomas Taurinas, mucho se ha trabajado, creo yo, en esa pretensión de colocar a Colosio solamente en un nicho ceremonial, solamente en una circunstancia anecdótica, y un poco como si su muerte hubiese sido una trágica y dolorosa, pero finalmente un hecho relacionado casi con un accidente de trabajo. Por el contrario, a mí me parece que lo que ha sucedido de entonces hasta ahora es una tragedia para el país y para el propio PRI. Para el PRI, que desde entonces ha mantenido una vergonzosa actitud de sumisión y sometimiento a las evidentes condiciones en las cuales el poder político de aquel momento, con una voracidad y una avidez que se manifestó en la pretensión de seguir estableciendo cacicazgo con Ernesto Zedillo, quien tuvo que tomar la decisión de encarcelar a su hermano y que provocó aquella escena patética del expresidente en Monterrey haciendo una efímera huelga de hambre, un expresidente
que sigue hoy teniendo las manos metidas con la pretensión de constituir un neosalinismo, una nueva versión de aquella primera historia original. Un priismo que no ha tenido la capacidad de ejercer ni siquiera un poco de crítica y expresar vivacidad como organización política ante la supresión de algunos de sus principios básicos, como era la defensa de la riqueza petrolera. De manera disciplinada, de manera tradicional, ese PRI que Donaldo quiso cambiar ha vuelto a las asambleas tradicionales en las cuales la línea superior dice que hoy defender el petróleo es histórico y magnánimo, y mañana puede decir que es todo lo contrario sin que suceda absolutamente nada. Hoy el PRI, a diferencia del que yo conocí y en el que participé con Luis Donaldo Colosio, no ejerce ni la autocrítica, no tiene nada más que la esperanza del reparto de las plazas de trabajo, del reparto de las candidaturas venideras y el reacomodo de grupos en élites que ahí están participando. Pero el país también ha sufrido ese retroceso. Insisto, más allá de las anécdotas y más allá de las vivencias personales que cada quien puede señalar o exaltar. A la muerte de Luis Donaldo Colosio triunfó la forma más reprobable de hacer política, la del presidente de la República que da y quita, que juega, que engaña, que está trastocando un proyecto que evidentemente, creo yo, tenía posibilidades de transformar al país, como era el que impulsaba Luis Donaldo Colosio. Después de eso, lo que triunfaron durante 20 años fue la inexperiencia de esa alternativa solo de siglas y solo de personajes que constituyeron los 12 años de la tragedia panista, de ineficacia, de inexperiencia y de una reproducción acelerada, apasionada de los mismos vicios del PRI gobierno, con Vicente Fox como una nulidad absoluta al frente del país, cuyo mayor éxito fue el enriquecimiento impune de él y de su propia familia y sus allegados. Con un Felipe Calderón que llegó a imponer una cuota de sangre a nuestro país y un retroceso absoluto. Ese triunfo de la política más turbia y de los intereses más reprobables ha encumbrado ahora esos mismos oscuros oficios en un proceso político en los que hemos vivido durante estos años, en los cuales el PRI ha sido convertido en una instancia a la espera de la nueva transferencia de poder y ahora en una instancia que en su cúpula está imponiendo al país un proyecto de retroceso, de entreguismo, de falta del nacionalismo que tanto orgullo producía en los propios priistas y la falta de compromiso auténtico con intereses populares que aquel PRI de antaño cuando menos cuidaba en los detalles más cuidadosos. Creo yo que este es el saldo de la muerte de Luis Donaldo Colosio, una doble tragedia, no solo la de él, sino la de su propio partido y la de nuestro propio país. Una forma de ser congruentes, como lo ha dicho ya Colosio Riojas, una forma congruente de seguir honrando su memoria, de seguir luchando, es decir las cosas con claridad, plantear las responsabilidades históricas, seguir atentos a ese reclamo popular que no cree la versión oficial del asesino solitario, por más que formalmente la impongan cuantos así lo han hecho. En México existe la convicción de que el asesinato de Colosio fue un asesinato con una alta dosis política, un crimen auspiciado y permitido desde las más altas instancias del Estado, y que Carlos Salinas de Gortari, desde entonces hasta ahora, se mantiene como un ejecutor impune de políticas que han dañado y siguen dañando a nuestro país. De todo esto los invito a que el próximo domingo lean en la jornada semanal un pequeño cuento que escribí que se titula Lomas, Salinas y otros cruentos. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Julio. No sé si tengamos disposición, ánimo y ganas aquí en el presidio de aceptar algún tipo de pregunta, aunque el tiempo se nos ha ido. Además, decía Julio que él había sido breve. Y bueno, así son las cuotas de la política y también en estas instancias. Quizás intentemos un par de preguntas que nos permitan o le permitan a la mesa hacer algún apunte reflexivo adicional. Un comentario, Héctor Aguilar Camín y Agustín Basabe no hicieron el crecimiento del país a la nacionalización del petróleo mexicano por el general Lázaro Cárdenas. Tuvimos un modelo de crecimiento que dio muy buenos resultados hasta 1980, cuando Carlos Salinas de Gortari se convierte en el principal consejero de Miguel de la Madrid. El país se viene abajo. Se firmó un tratado de libre comercio que fue el modelo neoliberal que viene a romper con todo lo establecido anteriormente. Salinas le regala a los cuates cercanos, bancos, empresas, 250 empleados aproximadamente, y el país se va atrás y ya no hay crecimiento desde los 80 y tantos hasta de 1988 hasta la fecha. No ha habido crecimiento ni empleo ni nada de lo que supuestamente ofrecía este modelo neoliberal que fue importado, ¿no? Bueno, la verdad la idea era que hubiera alguna pregunta. Yo creo que todos tenemos nuestras propias reflexiones. Nada más una pregunta para Luis Orlando. Soy abogado y militante del Partido Revolucionario Institucional. Nada más hacer la invitación de que muchos jóvenes tenemos confianza en que podría ser candidato para el futuro Cámara de Diputados, senadores, en una gobernatura o presidente de la República. No tengas miedo, te vamos a apoyar. Una última pregunta, el compañero de allá de amarillo. Para Alfonso Durazo, me gustaría que nos platicaras dónde estabas, quién te informa del magnicidio, cuál es tu primera reacción, etcétera. No como secretario particular. Sí, mira, yo creo que todos, dada la dimensión de la tragedia, creo que la mayoría recordamos qué hacíamos en aquel momento. Yo estaba en las oficinas de campaña, me llamó un empresario que acompañaba como invitado a Luis Donaldo a la gira, me dijo que había sido herido. La reacción inmediata fue sobre la gravedad. En ese momento no me podía él decir más cosas, pero que todo pintaba a ser dramático, que no había posibilidades de atenderlo en Tijuana y que estaban buscando la forma de llevarlo a San Diego, alguna cosa de esa naturaleza. Bueno, lo que hice fue buscar de inmediato al procurador, busqué de inmediato también a Diana Laura y me organicé para salir. Llegué 2 o 3 horas después del crimen a Tijuana, ejerciendo mi condición de secretario particular, porque finalmente había muchas cosas que hacer. Pues quisiera, no sé si valga decirlo en estos términos, de carácter administrativo, el proceso legal y una serie de cosas, cumpliendo funciones de secretario particular. Sí debo decir, en aras de la verdad, que yo emocionalmente no me di cuenta de inmediato de la muerte de Luis Donaldo, que fue una semana después en el que volaba con Heriberto Galindo, aquí presente, quien preparó un texto extraordinario para el libro, y recuerdo perfectamente que me tocó sentarme enfrente de Heriberto una semana después, y en el momento que yo tomo el asiento es la primera vez que yo derramo una lágrima por el crimen de Luis Donaldo. No venía al caso que fuera en ese momento, pero hasta ese momento había procesado yo, que dijéramos,
la inercia de la responsabilidad institucional. Y en ese momento, sin pretenderlo, francamente, no venía al caso. En ese momento inició para mí la consecuencia emocional de la tragedia de Lomas Taurinas. Bueno, antes que nada agradecerle a todos ustedes su presencia aquí para acompañarnos en la presentación de este libro, agradecer a quienes están aquí en el presidio que han contribuido al libro junto con los demás